Estamos con Iván Rodríguez Alegre en esta ocasión para conversar acerca de la aparición de su libro Volver a Sentir, que fue presentado hace 2 meses en la Feria del Libro Ricardo Palma en Miraflores. Iván, tú has empezado a publicar hace unos 5 o 6 años aproximadamente. Empezaste con Abrázame por favor, luego viene Los pecados de Tomasito, El asalto de los pintados más recientemente, y ahora Volver a Sentir. Tus libros han ido apareciendo con bastante continuidad, y veo que la primera característica es que le has dado prioridad al cuento como género narrativo. ¿Podrías darme una explicación más o menos por qué la preferencia por el cuento? Mira, Ricardo, antes que nada te agradezco por la entrevista que me estás brindando. Es una gran oportunidad para mí para dirigirme a tu público y a los amantes de la literatura, ¿no?, que están acá presentes en este día. Yo escribo cuento por un accidente casi. Estaba en la Universidad de San Marcos, allá por el año 95. Estaba por otros asuntos, estaba estudiando abogacía y recién nos habían aceptado, ¿no?, la comisión como segunda profesión. Yo me estaba postulando y ingresamos alrededor de 400 estudiantes y todo eso, ¿no? Entonces, en una de las paredes, recuerdo que el ingreso en aquella época era por Venezuela, por la avenida Venezuela. En una de las paredes encontré un aviso que decía: escribe como lo hacen los grandes escritores. Un taller de cuento, en el taller de cuento de Dante Castro. Entonces eso me interesó, ¿no?, porque yo siempre era un lector, ¿no?, no de cuentos, sino de novelas. Yo era un lector de novelas, de grandes novelas como la de Robinson Crusoe, la de Alejandro Dumas, de Víctor Hugo. Entonces yo asistí a ese taller y me impresionó cómo Dante el complejo mundo literario lo traducía, ¿no?, con una sencillez increíble. Y entonces yo, a partir de ese taller, recuerdo en marzo del año 95, me interesé por el cuento. Y empecé ya posteriormente, con los años sucesivos, ya empecé a escribir cuentos y me apoyé en la amistad que tenía con él. Iba siempre a sus talleres o a su casa, ¿no?, y le decía a Dante: mira, acá está yendo mi cuento. Y entonces yo creo que las ideas que tenía para escribir más antes en una forma larga, ¿no?, en una novela, los fui fragmentando para escribir cuentos. Pero recién en el año 2014, muchos años después, todavía pude sacar mi primer libro de cuentos, que fue Abrázame por favor, ¿no?, y que tuve la suerte que me lo revisó Dante. Y también él hizo el prólogo. Entonces ya posteriormente de esos aparecieron otras historias y que lo fui trabajando, ¿no? Y ya así también me fui por la vertiente del lado de los cuentos de mascotas, que también saqué en el año 2016 y en el año 2019, ¿no? Eso es más o menos. Y este último libro que he sacado, como has dicho, en la feria de Ricardo Palma, lo presenté el 5 de diciembre. Entonces ahí también ya es un sueño también, porque esos cuentos de este libro son antiguos. Son cuentos que tienen en la máquina de escribir primero y después en la computadora, pues no sé, 15 años, 20 años, pero no me sentía con la madurez de sacar a luz un libro, porque en los talleres Dante dice, pues para sacar un cuento hay que estar seguros de que va a tener una nota alta, ¿no?, de 17 para arriba, mínimo. Y más o menos eso fue el proceso, ¿no?, de empezar a escribir cuentos, siendo yo un lector de novelas. Hay varias cosas que se desprenden de aquí. Has dicho varias cosas y yo creo que es importante de repente acotarlo o ajustarlo
Has dicho que dentro de este proceso de escribir cuentos te decantaste por los cuentos de mascotas, ¿no? Nos referimos principalmente a Los pecados de Tomasito y El asalto a los pintados. Sí, la gente cree que actualmente los escritores estamos eligiendo este tipo de cuentos por influencia del plan lector, por una cuestión de venta en colegios. Otros no opinamos lo mismo. ¿Cuál sería tu caso? ¿Tú, la preferencia por los animales como protagonistas de las historias que escribes tiene que ver con esto, con un afán netamente comercial, o es un tema, un contenido que tú manejaste desde siempre? Mira, Ricardo, comercial no, definitivamente no, porque no escribo pensando, ¿no? En una actividad comercial de hacer negocio. ¿Por qué he decantado por los cuentos de mascotas? Principalmente por las experiencias que he tenido con animales. Primero en mi casa, en el Callejón de Guaylas, en Mancos, que literalmente se llama Monte Alegre. Ahí, desde que era chico tuve animales, ¿no? Que mi abuelo criaba. Y me impresionaba la relación que tenía él con los animales, cómo se comunicaba bien, ¿no? Cómo se le entendían, cómo le hacían caso. Y yo pensaba que ellos conversaban. Entonces, posteriormente ya salí del Callejón de Huaylas y estuve acá en Lima y tuve ya la oportunidad de tener animales míos, ¿no? Ujú. Propios. Y me di cuenta, pues, de que realmente la correspondencia, la dependencia, la interdependencia, creo, es grande, ¿no? Entre animales y nosotros. Y ellos también, pues, tienen un mundo grande, amplio, sobre todo si son animales recogidos, rescatados, si son animales que han sufrido. Ahí tienen una historia grande atrás de eso y eso yo lo rescaté, ¿no? Y me conmoví también. Yo creo que la sensibilidad que tuve hacia ellos es lo que me ha permitido yo tener a animales, ¿no? Mire, ha sido tanto, creo que mi sensibilidad hacia ellos, que en mi libro, a pesar de que me recomendaron que no haga eso, pero en mi libro de cuentos Los pecados de Tomasito, en la carátula estoy yo con mis dos animales, Mm. con mi perro Peluchín y con mi perra Gracie. Y ya la persona que me editó este libro me dijo, pero también hay que ponerlo, ¿no?, a los otros animales que son protagonistas de estos cuentos. Y entonces en el libro se ve, pues, que no solamente hay dos, sino todos los personajes de los cuentos están ahí, como un pavo, un loro, periquitos, un mono. Ujú, aparece rodeado de animales. Sí, entonces los niños me preguntan, ¿usted cría todos esos perros en su casa? ¿Tanto espacio tiene para que usted tenga un loro, un mono? Me dicen. Y les digo, no, lo que pasa es que son personajes y tienen que estar presentes ahí en la carátula, ¿no? Bien, bien, Iván. Hay otro par de asuntos que me llaman la atención. En este libro, por ejemplo, en Volver a Sentir, al menos hay un par de cuentos, Mi mejor cuento y Bendito Martes, donde, y también lo acabas de decir ahorita en la conversación, siempre estás haciendo alusión a la creación literaria como tal, ¿no? En este caso como materia de cuento, ¿no? Por ejemplo, en Mi mejor cuento te refieres a a un taller de creación narrativa, y en Bendito Martes el protagonista tiene que enfrentar el redactar un libro de viajes a pedido de otra persona. Entonces, la creación literaria como tal es un tema que siempre te ha llamado la atención, no solamente como materia. ¿Qué piensas tú de cuán efectiva puede ser para un escritor un taller? ¿Realmente es válido o uno aprende en la cancha, aprende todos los días trabajando en silencio frente a la máquina? ¿Qué concepto tienes tú acerca de la creación literaria? Ricardo, una pregunta excepcional, tremenda pregunta que me haces, ¿no? Acá hay que hablar, para responder eso tengo que hablarte de los talleres de cuento,
tengo que hablarte de mi profesor Dante Castro, lo que dijo Osvaldo Reynoso, ¿no? de los talleres. Pero primero te comento que ¿por qué escribir sobre la creación? Porque es un reto principalmente, ¿no? Yo hasta ahora no me siento un maestro del cuento escribiendo. No me siento una persona que ha escrito un cuento logrado. Entonces para mí es una constante, ¿no? Permanente este tema. Digo, ¿cómo es posible Dante Castro, Cromwell Jara y otros cuentistas han hecho cuentos realmente excepcionales? Y yo, siendo estudiante de estos dos maestros, yo tengo que también escribir cuentos, ¿no? De esa envergadura. Entonces, pero es un trabajo dispendioso, ¿no? Es un trabajo que el cuento es bien caprichoso, ¿no? En un día que has terminado ya te parece una obra maestra que has hecho, pero luego pasa, no sé, 24 horas y lo que has escrito ya no te complace y lo quieres rehacer, destruir, y así se pasa, ¿no? Se pasan años, ¿no? No son meses para alguien que escribe cuentos y ya tener un cuento acabado, ¿no? Entonces, ¿qué importancia tiene ir a un taller? A veces pienso lo que dijo Osvaldo Reynoso. Recuerdo en una reunión en el año 97 en la Universidad de Lima, justo conversando sobre ese tema, le dijo a Dante Castro: mira Dante, los talleres no sirven para nada. Uno realmente tiene que aprender a escribir un cuento y uno tiene que bregar sobre ello. Eso no se enseña, le dijo. Eso no se enseña. Y digo, pues no sé, ¿será que tiene razón el autor de ese libro, de ese cuento célebre, ¿no? El Príncipe, de Osvaldo Reynoso? Y sigo pensando, pero es una tarea inconclusa, ¿no? De llegar a ser un escritor logrado, sobre todo en un cuento, ¿no? Entonces, en este libro, volver a sentir que has mencionado, si hay dos cuentos relacionados a la creación, como Bendito Martes y el otro cuento de Mi Mejor Cuento, se debe principalmente, ¿no? A esa a esa búsqueda que tengo yo, ¿no? Por escribir un gran cuento que todavía no lo he conseguido. Bien, y de repente tú también como escritor te has visto ante esa gran pregunta, ya entrando ya de lleno a la cocina literaria, en qué es lo que debe preponderar en una historia. Siempre hay la discusión de que en una historia lo que debe preponderar es el tema, y creo que eso también lo tocas de alguna manera en Mi Mejor Cuento, y otros piensan que es el lenguaje o el estilo. Y otros, dentro de todo ello, estiman que tiene que ser principalmente la intriga, ¿no? Sin intriga y un buen lenguaje no hay una buena historia. Pero tú dices, no, lo importante es el tema que elijas. ¿Tú has reflexionado acerca de estos asuntos? ¿A cuánto has llegado y has llegado a alguna conclusión al respecto? Yo principalmente escribo por el tema. Yo me dejo guiar por un hecho extraordinario que he pasado, alguna circunstancia grande que me han contado los amigos o que he leído. Entonces, a partir de eso yo escribo. El asunto es de que no basta eso, ¿no? Sino que hay que tener un rigor del lenguaje, un conocimiento de la lingüística, del estilo sobre todo. Yo pienso que si eres alguien que escribe, pero si no tienes un estilo definido, pues no vas a ir lejos, ¿no? Yo creo que el estilo es lo fundamental. Ya es un paso superior, ¿no? Ya luego de elegir un tema, pero principalmente yo me sigo guiando por los temas, ¿no? Julio Ramón Ribeiro decía imágenes, ¿no? Él se dejaba guiar por imágenes, una situación, algo así. Entonces yo
ya estoy saliendo de escribir cuentos y ahora quiero postular, ¿no?, a escribir novelas, pero yo creo que me han motivado principalmente temas, ¿no? En este libro Volver a sentir que has comentado, hay muchos temas de experiencias familiares pasadas que me han conmovido y como tal los he escrito, ¿no? ¿Qué necesita el escritor? ¿Cuáles son los requisitos para hacer novela? ¿Crees tú en lo personal, ya diferenciándose del cuento? ¿Es casi lo mismo o necesitas otro tipo de herramientas, tanto verbales, lingüísticas, pero también anímicas quizás? ¿Qué necesita un escritor para pasar del cuento a la novela? Una novela, Ricardo, es compleja porque necesitas un largo aliento. Una novela, yo tengo un borrador que estoy trabajando y espero sacarlo este año sobre tema electoral. Ya lo tengo años, inclusive más antes que estos libros de cuentos que estamos hablando. Y no tengo cuándo terminar, ¿no? Porque la novela tiene su propio manejo, parece un dictador. Él es el que te indica por dónde tienes que ir. Entonces, definitivamente hay cuentistas. Uno de ellos es nuestro gran Julio Ramón Ribeiro. Cuando han pasado a la novela no se ha visto esa calidad, ¿no? Por ejemplo, Los Geniecillos o el mismo Osvaldo Reynoso, ¿no? En Octubre no hay milagros, es otra cosa, ¿no? Considerado con sus cuentos que él ha escrito. Entonces yo creo que sí, se necesita otra pasta, otro ánimo, otro temple, que necesitamos pulir eso, ¿no? Por ejemplo, me hace recordar los cuentos del escritor francés Guy de Maupassant. Son grandiosos cuentos, pero sus novelas también son grandes. Entonces, no sé, ¿no? Desconozco qué es lo que asegura o garantiza el éxito de un escritor para que escriba novelas con esa misma calidad que ha escrito los cuentos, ¿no? No sé. Bien, de todas maneras nosotros esperamos, Iván, ese resultado, ¿no? de ese trabajo. Yo me imagino que yo cuando conversaba alguna vez con Cromwell Jara, a quien ha citado hace un momento, él decía que para escribir novela había que prepararse como para pelear 12 rounds en una pelea de box, ¿no? Había que prepararse hasta físicamente, alimentarse bien, etcétera, ¿no? Porque uno tenía que encerrarse y no salir hasta haber terminado el proyecto. Entonces, bueno, hay de todas maneras diferentes fórmulas para prepararse, para hacer un libro que tenga un largo aliento. Nosotros sinceramente te felicitamos, Iván. De todas maneras ya has salvado las primeras vallas en narrativa con estos 4 libros que nos traes ahora, y el hecho de leer Volver a sentir ha sido una buena experiencia. Te agradecemos, Iván, y de repente tengas algún anuncio de un próximo libro, que sea quizás esta novela o quizás otro libro que tengas ya listo por publicar. Ricardo, te agradezco por esta oportunidad que me has dado para dirigirme, ¿no?, a este público vasto. Asimismo también te agradezco por lo que me dices, ¿no?, que estos libros de cuentos han pasado esta valla. Y ya, ¿no?, como dice Cromwell, también me estoy preparando, ¿no?, haciendo mis calistenias diarios, mis ejercicios, otro tipo de lecturas para escribir una novela, ¿no? Entonces sí quiero incursionar en ese mundo. Como te dije inicialmente, empecé yo leyendo desde muy joven novelas. Entonces yo tengo una deuda, ¿no? Una deuda que tengo que escribir con eso. Es como mi primer libro que escribí es sobre Montesinos, que no tiene nada que ver con el mundo literario, ¿no? Y yo, siendo habiendo tenido una formación literaria, no escribí nada de literatura. Entonces dije, pues, no sé, tengo que escribir. Y dejé en un segundo plano el mundo del análisis político y escribí, ¿no?, novelas que se han venido uno tras otro. Entonces sí, en este año pienso escribir una novela sobre tema electoral en Ancash, sobre confrontaciones, antagonistas, no sé cuándo saldrá, ¿no? Espero que tenga también el éxito que tienen estos libros. Muchas gracias, Iván. Esperamos.